Libro de Josué. Muchos conocemos exactamente muy bien Josué capítulo 1, lo que el Señor le habló a Josué, pero el Señor tiene también una palabra para nosotros en esta tarde. Josué, bendito el nombre del Señor. Josué capítulo 1, verso 2. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para dar reverencia a la palabra del Señor. Tal vez, hermano, pueden encender un ventilador, hermano Miguel. Dice la palabra del Señor, Josué capítulo 1, verso 2. Les hablaba y ministraba esto a mi corazón, hermanos, y el Señor lo ha hecho tantas veces. Y oraba al Señor esta tarde, hermanos, por este mensaje y esta palabra, para que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta tarde, hermanos? Dice la Escritura, libro de Josué capítulo 1, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Una vez más lo leemos. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Oremos al Señor. Padre, háblanos al corazón en esta tarde, Señor. Que no sea la voz del hombre la que escuchemos, que no sea una palabra del hombre, sino la palabra que es viva y eficaz, Señor, que viene de tu corazón. Señor, te pido en esta tarde que hables de una manera especial a cada vida, Señor. Habla a cada corazón, Señor. Tócalo de una manera preciosa y bendícenos con tu palabra. No nos saques igual de este lugar como hemos entrado, Señor, sino márcanos de tal manera que podamos decir que en esta hora tú has estado con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Cuando Dios habla a Josué, hermanos, estas palabras, Dios se las habla, hermano, en uno de los momentos, podríamos llamarlos así, en la historia del pueblo de Israel, más tristes y más difíciles que había padecido el pueblo. Si bien es cierto, el pueblo de Israel había pasado por todo un desierto en 40 años, habían pasado tremendas pruebas, tremendas luchas para ser sacados de la tierra de Egipto. Ellos se tuvieron que enfrentar a una de las pruebas más difíciles. ¿Y cuál era esa prueba más difícil, pastor? Perder a su líder. Mire qué tremendo, hermano. Sabían que mientras ellos estuvieran en el desierto, sabían que mientras ellos estuvieran en medio de pruebas, pero si ellos tenían al líder que iba delante de ellos, el pueblo de Israel caminaba con fe. Tanto así dice la palabra en el libro, hermanos, de Números, que cuando Moisés salía del tabernáculo de reunión que habían levantado en el desierto, y Moisés salía y adoraba al Señor. A mí esto me impacta. La nube se ponía sobre aquel tabernáculo, Moisés salía del tabernáculo de reunión, se postraba y comenzaba a adorar a Dios. Cuando el pueblo de Israel miraba esto, el pueblo de Israel inmediatamente hacía lo mismo, es decir, se postraba y adoraba. Es decir, el pueblo de Israel, hermanos, había pasado muchas pruebas, como todas las pruebas que pasaron en los 40 años del desierto, pero se estaban enfrentando a una de las pruebas más difíciles para ellos, que era perder a su propio líder. El hombre que había subido al Sinaí, el hombre que había recibido las tablas de la ley, el hombre que cuando bajó su rostro resplandecía, hermanos, y la gente le decía: Moisés, tápate, por favor, cúbrete la cara, porque vemos en ti la gloria de Dios. El pueblo de Israel había visto en Moisés, hermanos, no solamente un hombre, sino que miraban el reflejo de Dios en la vida de aquel hombre, y perderlo. Claro, Moisés murió
a la edad de 120 años. Su cuerpo no fue encontrado porque el Señor lo tomó y lo llevó. Pero esto trajo, hermanos, un tremendo dolor al pueblo de Israel. Tanto así, hermanos, que probablemente la Biblia no los explica de esta manera, pero podemos de alguna manera intuirlo, que parece que la fe de mucho del pueblo de Israel comenzó a decaer. Algunos dijeron quizás, ¿y ahora quién nos va a guiar? Ahora quién, el Señor había dicho que nos iba a entregar una tierra prometida donde fluía leche y miel, pero ahora sí Moisés, ¿qué va a pasar? Mire qué tremendo esto, hermano. ¿Qué va a pasar? ¿A quién Dios va a levantar? ¿Quién va a ser el hombre que nos va a guiar? Y algunos decían, mira, a lo mejor va a levantar a su hermano Aarón. No, Aarón no, porque Aarón pecó levantando un becerro de oro. No, tal vez levante a María, su hermana. No, porque esa mujer criticó y levantó chambre de su propio hermano. Y mire, usted se imagina probablemente el conflicto, y algunos quizás queriéndose pelear. No, es que yo voy a ser el que me voy a poner como el próximo líder. Pues yo era un hombre que caminaba al lado de Moisés. No, tú no, porque tú eres un hombre que cuando Nadab y Abiú levantaron fuego extraño, tú te fuiste con ellos. Y hermano, y comenzaron todas aquellas confabulaciones los unos con los otros. Y todo esto trajo desesperanza en el pueblo de Israel. ¿Cuánto me están entendiendo, hermanos? Y el pueblo estaba en un momento anímico y moralmente bajo por la pérdida de su líder. Sobre todo, oiga bien, sobre todo porque no tenían lo que Dios les había prometido. Pero Dios habla a Josué. Josué, podríamos decirlo, hermanos, fue aquel niño que comenzó a crecer y a caminar al lado de Moisés, que comenzó a identificarse con el llamado de Moisés, y ahí andaba con Moisés todo el tiempo. Un hombre, hermanos, que podríamos decir su ministerio o su rol en el tiempo de Moisés es que era el hombre que tomaba las armas. Un hombre estratega, un hombre que había sido preparado para la guerra, formado para la guerra. Es decir, porque Josué tenía esa garra luchadora que probablemente otros no tenían. Y algunos decían, no, quizás a Josué no, porque Josué es de los que siempre anda queriendo solucionar las cosas a través de la fuerza. Usted se imagina, hermano, si cuando un familiar muere y deja herencia, hermano, ahí todos la andan peleando y todos andan reclamando tales y tales cosas. Pero el Señor, hermanos, decide llamar a Josué. Y viene el Señor y llama a Josué. Y encima de todas las cosas y todas las opiniones de toda la gente en Israel, Dios decide nombrar un sucesor. Y este sucesor iba a ser el mismo Josué. Pero vea qué tremendo, hermano. Dios le está entregando a Josué una tarea de las más difíciles que podían haber. Si a mí me dicen, tú quieres tomar, ¿verdad?, ser el sucesor de Moisés, yo hubiera dicho quizás que no, hermano. Uno, porque había que dar la talla del liderazgo, de la confianza. que dijo el Señor de Moisés? Que dijo, mi amigo. ¿Qué dijo el Señor? Que no había hombre como Moisés, tan manso. ¿Quién daba la talla? Imagínese, hermano, que usted tiene 1,000,000 de personas atrás de usted. Y Dios le dice, tú vas a guiar a este pueblo y lo vas a introducir a la tierra. Yo no hubiera querido esa responsabilidad, hermano. Si a veces los hermanos no quieren ni hacerse cargo de un pequeñito ministerio. Ay no, pastor, mucha responsabilidad. Con 5 hermanos nos quebramos la cabeza. Y usted se imagina con 1,000,000 de gente sobre el cual el Señor le dijo al mismo Josué, te estoy entregando un pueblo que son de dura cerviz. Pero Dios le entrega esta responsabilidad, hermanos amados, a Josué. Y ya voy entrando al mensaje, hermano, para terminar un trabajo que Moisés tenía que haber terminado. Y le dice a Josué, tú vas a entrar. Mira, leamos el verso 2. Y claramente el Señor le dice, mi siervo Moisés ha muerto. No le dice, llóralo, no le dice al luto, no, levántate, le dice.
porque ahora tú vas a ser quien va a pasar este Jordán. Hermanos, el desierto terminaba con el río Jordán, y al cruzar el río Jordán venía la tierra que fluía leche y miel, es decir, la tierra que el Señor les había prometido al pueblo de Israel. Y Dios le dice a Josué: tú vas a pasar este pueblo, tú lo vas a guiar, tú lo vas a conducir. Y yo siento que Josué, Señor, ¿no seré yo el indicado para tal trabajo? Yo recuerdo, hermano, en los años cuando el Señor nos llamó al ministerio, si hay alguien que tenía dudas, hermano, era este servidor. Señor, ¿y estás seguro que yo soy el que tú has llamado para estar aquí? Porque había momentos en que la duda, hermanos, en que uno comienza a ver sus capacidades y aún su vida misma, y uno dice: no, Señor, yo no doy el ancho. Pero Dios decide llamar a Josué. Y Dios me dijo en aquel tiempo: no, yo te he llamado a ti para que hagas y levantes y me des gloria a mi nombre. Y Dios le dice esas mismas palabras a Josué: tú vas a guiar este pueblo, tú vas a ser el hombre que lo va a introducir a esta tierra, tú vas a repartir al pueblo de Israel la tierra prometida. Y le da una de las tareas más difíciles a Josué que él podía tener. Y hasta aquí, hermanos, podemos decir que esto era bonito, pero lo que viene a continuación es lo más tremendo. En el momento en que el Señor le dice esto a Josué, ya no hay un Moisés que lo guíe, tampoco hay una nube, porque tenemos registro, hermano, en la Biblia, desde el libro de Josué, ya no tenemos registro de que la nube apareciera y acompañara al pueblo. Es más adelante, cuando Josué cruza el Jordán y entra a la tierra prometida, llegan a un lugar llamado Gilgal. Y en este lugar llamado Gilgal, la Biblia dice que ya no había nube, que ya no había torbellino en la noche. Es decir, el Señor no solamente le quita a Josué su líder, sino que también le quita la presencia de Dios manifestada. Bien bonito es seguir al Señor cuando yo estoy viendo que todas las noches se pone un torbellino de fuego que me da esperanza y me representa que Dios está conmigo. Pero a Josué se lo quitó. Todavía las cosas se pusieron más complicadas. Y llegaron a Gilgal, y cuando llegaron a Gilgal, el Señor le dice a Josué: Josué, a partir de este día el pueblo ya no va a recibir maná. Otra cosa más, hermano. En el desierto el Señor les daba maná al pueblo de Israel. Y no querían maná porque el pueblo era obstinado, hermano. Queremos carne, Señor. Y les daba carne. Mira el menú que tenía el Señor: carbohidrato un día y proteína el otro. Pero cuando Josué recibe el llamamiento, ya no hay maná tampoco. Y usted dice: Señor, me estás mandando a hacer esta obra y ni tan siquiera me das tu respaldo. Mire qué tremendo, hermano. Y desde ese momento, léalo conmigo, hermano. Léalo por favor, aquí quiero que lo lea en la escritura. En Josué capítulo 5, dice en el verso 10: y los hijos de Israel ya habían entrado a la tierra, conducidos por Josué. Y los hijos de Israel acamparon en un lugar llamado Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Oiga, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas. Pero lee el verso 12: y el maná
cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más, nunca más. Es decir, Dios le quita a Josué a su líder, Dios le quita la nube, le quita el torbellino de fuego que se presenciaba en el desierto, pero también viene y le quita el maná. Y desde ese momento a Josué solo le queda una cosa, que es comenzar a caminar en dos cosas. Y esta es la palabra de Dios para su vida esta tarde, hermano. Hay momentos en nuestra vida que Dios nos quita a los Moiséses. Hay momentos en nuestra vida que Dios nos quita personas. Hay momentos en nuestra vida que Dios nos quita altares. Hay momentos en nuestra vida que Dios, mire hermano, la gente tenía tan puestos los ojos quizás en Moisés que dijo: se los voy a quitar. Y el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a que Dios le diera todo en las manos. Hay algunos que nos gusta que Dios nos dé todo en las manos, y yo no digo que sea malo, hermano. Bien lindo es cuando uno ora, inmediatamente tiene la bendición. Pero hay un momento en que Dios comienza a quitarnos todo para que dependamos de dos cosas. Y Josué tuvo que depender de las dos cosas. Número uno, fe. Lo único que vas a tener de ahora en adelante, Josué, es que vas a aprender a caminar en fe. Y número dos, lo siguiente, Josué, para que tu vida sea bendecida, vas a tener que caminar en obediencia. Josué, lo único que tenía de ahora en adelante, ya no tenía un caudillo llamado Moisés, ya no tenía la nube, ya no había ni siquiera maná, sino que todo lo que él iba a emprender de ahora en adelante tenía que ser por fe. Hermanos, a veces Dios nos quita cosas de nuestra vida, a veces Dios permite situaciones, nos mata a los Moisés, nos quita ciertas cosas a las cuales nosotros estábamos tan agarrados, para que aprendamos a caminar en una vida de fe. ¿Me están oyendo? Para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a caminar ya no por vista, sino por fe. Porque bonito, hermano. Ah, no, pastor, Dios me tiene bendecido porque estamos bien. Pero ¿qué tal, hermano? Cuando se nos quitan ciertas cosas. Estábamos construyendo esto hace 3 años, hermanos, y pasamos un momento económico tan difícil. Todas las semanas, hermano, había que estar pagando una planilla de $600 a $700 de mano de obra nada más, sin contar materiales. Y comenzaron, hermanos, comenzamos a tener una deuda a quien le pedíamos los materiales, porque yo todas las semanas, hermanos, lo que se recibía, lo poco que se recibía, yo iba a pagarlo. Y decía: envíeme 100 bolsas de cemento y se las pago la otra semana. Y me iba en fe, hermanos. Y me mandaba un hermano amado, hermano Francisco, me mandaba el cemento. Y yo tenía la semana para pagárselo. Pero como había tanto, hermano, que hierro, que aquí, que allá, hermanos, y recuerdo en una ocasión que estábamos todos avanzados y de repente viene el ingeniero y me dice: pastor, hay que tirar por bajo, por tierra, todas estas columnas, hermano, están amarradas internamente. En el caso de un temblor, toda la estructura se mueve conjunta porque están agarrados, y eso no lo habíamos hecho. Y me dice el ingeniero: mire, pastor, esto hay que agarrarlo internamente y hay que llenar de concreto y hierro todo esto, todas estas columnas, hermano, por bajo. ¿Y esto cuánto es? Le digo yo, en presupuesto. Pastor, es alto, me dice. No recuerdo si fueron como $7,000 solo en esto, hermano. Y esto hay que hacerlo ya, porque no podemos
poner el techo o no podemos avanzar en otra cosa si no tenemos esto. Y eran, hermanos, $7,000 que no estaban contemplados. Y este servidor venía con la carga de un tremendo compromiso económico. Y yo recuerdo que me vine un día en la mañana, me venía todas las mañanas, hermano, a ver el trabajo. Aquí recuerdo que esto era de puros ladrillos. Y hermanos, ahí no teníamos nada todavía. Yo me venía a sentar por aquí. Y literalmente, hermanos, yo me sentaba a ver la construcción, a soñar, a orar, me venía a orar. Y venía, hermanos, a clamar. Y yo le decía, Señor, me han metido en este asunto. Yo comencé a ver cifras, hermano, económicas que jamás en mi vida había visto. Y uno se angustia, hermano. Y estaba el momento en que mi hijo estaba naciendo, hermanos. Habíamos venido ahorrando para pagar el hospital y hasta en eso. Y mi hijo ya iba a nacer. Yo le digo a mi esposa, y mi esposa todavía me dice, mira, mi amor, ¿cómo estamos con el pago del hospital? Ahí vamos, le dije yo. Lo que no sabía, hermano, es que yo había tomado hasta el dinero de eso. Y ya estaba para dar a luz mi esposa. Y yo estaba aquí orando, hermanos. Y yo me senté y yo me comencé a sentir como Josué. Sin Moisés, hermano. Sin torbellino. No miraba ni una. Hay momentos en la vida en que uno no ve una, hermano. Y comencé a sentir, hermanos, una presión que jamás yo había sentido en mi vida. Y recuerdo que ahí orando, hermano, yo le dije al Señor, Señor, tú me metiste en esto, le dije yo. Porque yo no estoy aquí porque yo quiero, es más, yo ni quisiera, porque yo eso recuerdo que se lo dije al Señor. Yo no quiero meterme a un compromiso económico y financiero tan grande, Señor, que esto me vaya a quitar la vida. Miren, y entre más yo decía, no, más me empujaba el Señor. Más me empujaba. Y yo estaba ahí y le dije, dame paz y dame tu provisión. Y yo estaba llorando, yo estaba orando y Dios me comenzó a quebrantar, hermano. Y en medio estaba el día nublado, hermanos, como está en este tiempo, nublado, como que iba a llover, el cielo gris. Y yo le dije al Señor, si tú me estás enseñando algo aquí, entonces yo quiero aprender la lección. Voy a seguir con esto, Señor, en fe, sin ver. Y yo recuerdo, hermanos, que me levanté de ahí, el ingeniero estaba por ahí y le fue a decir, ¿qué necesita para meter el trabajo aquí y todo esto? Necesitamos pedir tanto hierro, necesitamos pedir tanto cemento, necesitamos tanto. Hágame una cosa, sáqueme la lista y lo voy a ir a pedir ahora mismo. Hermanos, estaba en una tremenda necesidad. Y todavía yo después me voy, hermano, como a las 2 horas, me voy a la ferretería, donde el mismo hermano que le debía. Necesito un pedido de hierro, necesito esto, necesito lo otro. Y, hermano, era mucho más trabajo que no lo teníamos pensado. Y dijo, ¿para cuándo lo quiere? Para cuando usted lo tenga lo más rápido. Y yo decía todavía, Dios mío, por dentro, ¿qué estoy haciendo? Y uno se mete, hermanos. El domingo que tuvimos el culto, hermanos, ¿cuándo se acuerdan que cuando estábamos en ese lado, hermano, con los canopis? Qué precioso ese día. Al finalizar el culto tuvimos un banquete de comunión. Viene, hermanos, ese día tuvimos el banquete de comunión, en el cual uno compraba un plato de comida para sembrar por construcción. ¿Cuántos se acuerdan de esas actividades? Un hermano de la iglesia invitó a un conocido y lo trajo a la iglesia ese día. Ese día, hermanos, yo no recuerdo que prediqué ni nada, pero hubo una gloria y una presencia de Dios tan preciosa, hermanos, que esa persona, entre tantos invitados que habían venido, fue tocado de una manera tremenda. Terminamos el culto, hermanos, y recuerdo que, por cierto, ese día nos tocó que mover estas Macombers, hermano. Las cargamos como 20, hermanos, 10 a cada lado, porque son tan pesadas, y las cargábamos porque iban a meterle mano a esto. Yo le dije, hermano, hay que moverla, necesitamos avanzarle. Y entre tanto, y en lo que yo me ponía, hermano, me doblaba las mangas después de predicar y comenzamos a mover todo eso. Y de repente
me mandan a llamar, pastor, lo llaman. Así que, ¿quién me habla? Hay un hermano que quiere hablar con usted. Y este hermano, pastor, ¿cómo está? Mire, traje un invitado este día. Él quiere hablar con usted. Amén, mucho gusto. Y recuerdo que me llevó, el carro lo había dejado en el parqueo trasero. Y me llama y me dice, pastor, quiero decirle que yo no suelo visitar las iglesias, pero este día Dios me ha tocado de una manera tan fuerte. Y aquel hombre comienza a llorar allá afuera, hermanos. Y agachó su cabeza y sus lágrimas rodaban. Y hermano, el hombre impactado. Y yo, gloria a Dios, mire, es la presencia de Dios y que me alegro. Pastor, Dios me ha puesto algo en mi corazón. Un hombre, hermanos, que vino ese día por, no puedo decir casualidad, sino cristualidad. Y me dice, pastor, yo no sé, pero yo acabo de ser bendecido. Y no sé si había vendido algo, pero yo quiero sembrar para la obra. Y se saca, hermanos, abre el carro y se saca de un su maletencito una chequera. Y dice, pastor, quiero emitir un cheque para la iglesia. Gloria a Dios, dije yo, hermano. Amén. Y aquel hombre, hermanos, en la caperuza del carro comenzó a hacer el cheque. Y hermano, yo lo recibí, oré por él, bendícelo. Guardé el cheque, hermano, no lo vi tan siquiera. Lo guardé, me recuerdo, en la camisa. Lo guardé. Y lo bendije y gracias. Nunca más volví a ver al hermano. Cuando vamos a ver lo de las ofrendas, hermano, aquí está este cheque. Hermano, lo abro, $3,500. Dele palmas al Señor. $3,500. Y yo voy a llamar al hermano que me lo había presentado, porque se había quedado en el banquete. Hermano, ¿y usted conoce a fulano? Hermano, sí, eso, fíjese que es un conocido mío. Este hombre acaba de hacer una tremenda siembra. No me diga, pastor. Y nos quedamos sorprendidos. Y hermanos, yo dije esta semana, en fe me voy a mover para ver la mano de Dios. No habían pasado ni 2, 3 días y comencé a ver los milagros de Dios. Luego esa misma semana, el mismo hermano que tenía que tenía encargado del pago de la mano de obra, me dice en esa misma semana, pastor, yo lo estimo mucho a usted, pero me da pena, pastor. Y no le daba pena por recibirlo de esa manera, que usted le pague a los trabajadores con centavos. Porque, hermano, hasta el último centavo que recibíamos aquí, hacíamos los rimeritos y con eso pagaba. Y pisto es pisto, hermano. Pero el hermano me dijo con mucho amor, mire, pastor, yo lo amo tanto a usted, pero se ve feo que usted esté pagando con centavos. Y no es que estos hombres no quieran los centavos, pero hay que pagarles a estos hombres. Paguémosles como hijo de Dios. Amén, le dije a mi hermano. Amén. Así que, pastor, en un mes, todos los viernes, hermano, les pagamos 500 y fichas, 500, 600. Y hubo la última semana que se duplicó todo esto. Pero déjeme decirle, pastor, Dios ha puesto en mi corazón que yo les pague a ellos todos los viernes. ¿Cómo, hermano? Sí, pastor. Yo quiero asumir, mi esposa y yo queremos asumir el pago semanal de la mano de obra, que eran de $500 a $600. Y yo le digo, hermano, ¿en serio? Sí, pastor. Porque ahora Dios nos ha tocado y nos ha hablado que nosotros tenemos que sembrar, hermanos, a aquel hombre. Es más, yo no le pagué nunca a él nada, porque él no quiso. Podría supervisar la obra. No, a mí no me paga nada, pastor. Dios me va a pagar a mí. Y todavía aquel hombre comenzó a sembrar. Hermanos, comenzamos a ver una serie de milagros. ¿Por qué le cuento esto esta tarde, hermano? Porque cuando Dios nos quita algo de nuestra vida, es porque Él nos está llamando a vivir en una vida de fe.
Él nos está queriendo impulsar a que ya no dependamos del hombre. No vas a depender de un Moisés, sino que vas a depender de mi mano. Oh, aleluya. Vas a depender de la mano poderosa de Dios, ya no del hombre. Por eso, hermano, si te han quitado el trabajo, no te preocupes, hermano. Te quitaron tu Moisés probablemente, pero tu Moisés no es tu proveedor. Tu proveedor se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Se fue una persona de tu vida que probablemente era el centro. No te preocupes, el centro de tu vida se llama Jesucristo. Y Dios tuvo que quitarle todo esto a Josué para que Josué aprendiera a caminar en fe y en obediencia. Y lo segundo, hermanos, primero Dios nos llama a caminar por fe. Y cuando comenzamos a caminar por fe, viene lo siguiente: la obediencia. La obediencia. Y la obediencia que Dios muchas veces nos va a pedir a nosotros, hermanos, es hacer cosas ilógicas movidas por la misma fe. Hermanos, el testimonio es tan grande. Y yo nunca me canso de decir esto, hermano. Ya tenemos 3 años desde que Dios nos trajo aquí, compramos el terreno y levantamos esta obra. Yo nunca me canso ni me voy a cansar de decir esto, hermano. Dios nos ha permitido hacer todo esto para su gloria y para su honra, sin una tan sola deuda, hermanos. Sin una tan sola deuda. Hay personas que me han dicho: pastor, ¿cuánto dinero les prestaron? ¿Quién les está ayudando? El único que nos ha ayudado y nos ha prestado ha sido el Señor. Porque aprendimos, hermano, nos quitó todo Dios. Nos quitó lo Moisés. Y comenzamos a caminar en obediencia. Y comenzamos a caminar en Dios. Mi familia, hablaba con mi esposa y le decía: mira, nosotros no escatimamos nada para Dios. Todo hemos aprendido, hermano, a dárselo al Señor sin pedir algo a cambio. La gloria de Josué, hermano, fue tan grande, así como la gloria de Moisés. Cuando Moisés lideró el pueblo de Israel, hermano, Moisés tuvo un llamado fuerte, pero la batalla no fue nada la que tuvo que vivir Moisés conforme a la que vivió Josué. El Señor le dijo a Josué: Josué, te voy a entregar toda esta tierra, pero hay 32 reyes enemigos que yo te los voy a entregar en tu mano. Aquí viene una revelación preciosa, hermano, porque cuando tú comienzas a vivir en fe y obediencia, los enemigos que encuentres en el camino, Dios te los va a entregar en tu mano. Yo no sé qué es lo que vas a enfrentar en lo que queda de este año, si miseria, pruebas, pobreza, enfermedad, cualquier cosa. Quiero decirte que si caminas en fe y obediencia, Dios te los va a entregar en tu mano. Dios te lo va a poner en tu mano. Esos reyes que ves ahí son pueblos, le dijo el Señor a Josué, más grandes, más numerosos, pero no temas, porque yo estaré contigo. El Señor le dijo: esfuérzate. Hermano, vamos a tener que esforzarnos, porque esto tampoco es gratis. Vamos a tener que esforzarnos. Y usted va a tener que esforzarse en buscar el rostro de Dios de ahora en adelante. Va a tener que dejar la comodidad de su casa, la comodidad y el acondicionamiento espiritual en el cual muchos hemos caído. Usted sabe eso, hermano. Hay un acomodamiento espiritual que nos acostumbramos a venir a la iglesia. Ahí aquí estamos. ¿Sabe por qué no hay mucha gente en la tarde? Porque se acomodan. Yo lo digo bien claro, hermano, en la mañana tenemos 900 gentes. Y yo siempre he dicho que el domingo es el día del Señor, hermano. Desde que el sol sale hasta que el sol se pone, es el día que se lo dedicamos al Señor. Muchos no están aquí y no es que quiera decir que quizás están haciendo otras cosas, hermano. Pero hay que pagar un precio. ¿Quieres ver la gloria de Dios, Josué? Yo ya te dije que son tuyos. Hermano, tu promesa ya está, pero vas a tener que pelear la batalla. Oh, hermano, va a haber que pelear la batalla. Yo he tenido que doblar rodillas para ver respuestas.
Yo he tenido, hermano, que caminar en obediencia y en fe y dependiendo al hilo de la mano del Señor, porque sé que hay enemigos que yo voy a enfrentar y uno a uno se lo fue entregando el Señor a Josué. Te lo voy a entregar toditos. Yo le pregunto en esta tarde, ¿qué enemigo no has podido derrotar en lo que va de mitad de este año? Ay, pastor, yo no salgo de la desgracia, verá que salgo de una para caer en otra. Tienes un enemigo. Pastor, verá que la enfermedad sí es que voy de peor en peor. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo están tus hijos? ¿Está tu familia más cerca de Dios o está perdiéndose? ¿No será que nos acomodamos? Ay, Dios va a hacer. No, hermano. Mi mamá siempre me decía esto: Dios nunca bendice a los haraganes. Y es cierto, hermano. Dios bendice a aquellos que se esfuerzan, que le creen al Señor. Y como le dijo el Señor a Josué, a los que se esfuerzan y son valientes. Yo quiero dejarle este mensaje esta tarde, porque hay enemigos que quedan a vencer en lo que queda de este año. Y probablemente tú estés preguntándote, ¿por qué Dios me quitó tal cosa? Oh, Dios, duele que Dios te quite un Moisés. Duele. ¿Sabe cómo estuvimos? ¿Por qué no venimos aquí, hermano? Porque en el antiguo local en donde estábamos, yo lo he dicho, llegó un momento que nos dijeron: o se van o lo sacamos. ¿Así? Y comencé a tener una presión. Queremos vender el lugar en donde ustedes están. Si lo quieren y lo compran, se quedan, si no, no. Y yo dije: no, no lo queremos, no es la visión que nos ha dado Dios. Entonces váyanse. Y comencé a tener una presión. Y por último dijeron: le damos un mes. Y a mí, hermanos, eso me sacó de la comodidad, porque yo bien tranquilo estaba, hermano. Yo era feliz. Yo no tenía ni un problema. Yo estaba tranquilo. Pero Dios quería impulsarme como impulsaba a Josué. A veces, hermano, Dios tiene que sacarnos de la comodidad en que estamos. ¿Y sabe qué pone Dios? Una pruebita. Si usted está cómodo, hermano, ¿sabe qué es lo que lo va a sacar? Una pruebita. Una pruebita, hermano. ¿Qué Dios usa para impulsarnos y sacarnos de la comodidad? Las pruebas. A lo mejor, hermano, lo que estás pasando es porque Dios ya no te quiere ver en donde tú estás. Te quiere elevar a otro nivel. Porque un día te prometió algo. Un día el Señor dijo: voy a usarte. Un día el Señor dijo: voy a bendecirte. Un día el Señor dijo: voy a levantarte. Pero así como estás de cómodo, pastor, no tengo trabajo, ayúdeme a orar. Ahora me piden que ore por los hermanos que necesitan trabajo. Yo le digo: Señor Padre, no les proveas un trabajo. ¿Verdad? Porque se lo pido, porque sé que van a estar aquí en la iglesia buscando el rostro de Dios. Porque ya me ha pasado que uno ayuna, ora, vigilia, hermano, y hace de todo, y cuando Dios le da el trabajo a los hermanos, ya no vuelven, fíjese. Yo no sé si eso pasa solo aquí, hermano. Ore para que Dios me dé un carro. Y uno vive orando para que Dios le dé un carro, y nomás le dé un carro, ya no viene al culto. Pero cuando anda uno en bus, hermano, ay, qué lindo es ver bajando la gente ahí enfrente, hermano. Qué lindo es ver la gente caminando. Dios te quitó el maná. Dios te quitó la nube. Dios te quitó el torbellino de fuego. Dios te quitó un trabajo, porque probablemente no te has dado cuenta
que ha puesto en ti un don y una habilidad de crear y de emprender. ¿Está oyendo eso? A mi hijo Jaime Andrés le hicieron una prueba. Hermanos, él desde chiquito, hermanos, notamos una característica particular en él: la toma de lápiz y sus trazos. Jaimito, nuestro hijo, hermanos, dibuja, pero increíblemente bien. Y un día la maestra nos dice: mire, él tiene ahorita 3 años, ya va a cumplir los 4, pero de los 2 años que estuvo, nosotros al primer año lo metimos al kinder. A los 2 años la maestra nos dijo: mire, qué bien toma él el lápiz, y qué bien. Sí, ¿verdad? Le dijimos nosotros. ¿Por qué no le hacen? Les queremos hacer aquí viene una psicóloga que le haga unas pruebas para ver las cualidades y aptitudes de su hijo. Amén. Y mire, hermano, y lo puso a hacer un montón de cosas, y el mono las hizo tan bonitas que la psicóloga nos sentó. Mi hijo es tremendo, hermano. Mi hijo especial es tremendo, hermanos. Pues nos digo: mire, Jaimito tiene tanta energía, es tremendo, porque su hijo es tremendo, nos dijo. Y nosotros le dijimos amén. Pero tiene una cualidad, y la psicóloga es cristiana, y nos dijo: ustedes bien lo saben, pero yo se los voy a decir, recordar: inviertan mucho en las cualidades y en el don creativo que su hijo tiene. Si ustedes explotan esto, ustedes van a encontrar una riqueza tremenda en la vida de su hijo. Y es cierto, hermano. El don creativo que Dios ha puesto, nos lo ha puesto en nuestras manos. Y nosotros estamos trabajando con eso, con nuestro hijo. Y yo le compro libros de colorear, hermano. Y ahí pasa. Si algo lo pone quieto, es estar haciendo eso. Si algo lo pone, hermano, y yo estoy invirtiendo en eso, ¿qué va a hacer Dios en el futuro? Mire, yo no sé. Pero que Él desarrolle su don. Porque si un día, hermanos, se le va a su papá, a su mamá, Él tendrá su Dios. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿A cuánto Dios les está llamando esta tarde a dar el paso de fe? Josué pudo haber dicho: Señor, muchas gracias, pero dale el privilegio a otro. No, hermano. Si Dios te está llamando, es porque Él sabe que puedes. Llamó a Gedeón en el libro de los Jueces: ve con esta tu fuerza, porque tú salvarás al pueblo de Israel. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Escondiéndose, hermano, de los madianitas. Pero tú salvarás a mi pueblo con esta tu fuerza. ¿Qué vio Dios en él? Algo que ni tan siquiera él miraba. ¿Qué vio Dios en Josué? Un hombre que iba a caminar en fe y obediencia. Aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá el Señor. Dele palmas al Señor esta tarde. Incline su rostro ahí donde está.